Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Hermanos, esta noche damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de estar reunidos, alabarlo, adorarlo, ser bendecido a través de los dones del Espíritu Santo, y por supuesto nos da también la oportunidad de reflexionar en la palabra. Así que gloria a Dios por eso. Saludamos también a nuestros hermanos y amigos que están oyendo a través de la radio, como también a quienes están oyendo a través del internet. Un saludo cordial y afectuoso desde este país tan pequeño, pero grande en el Señor. Gloria al Señor. Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de los Números. Libro de los Números, capítulo número 14. Libro de los Números, capítulo número 14. Leeremos del versículo número 39 al versículo número 45. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor. Números 14, 39. Dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Amén. Vamos a orar, hermanos, entonces esta noche, y vamos a poner también estas peticiones de oración delante de nuestro Señor. Y luego también pues vamos a orar para que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Para Él no hay nada imposible. Amén. Para Él todas las cosas son posibles. Así que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, que es mejor que la vida, se derrama continuamente, Padre, sobre nuestras vidas. Queremos darte las gracias, Padre, porque sabemos que estamos en tus manos y que todas las cosas ayudan a bien a nosotros que te amamos, aún, Padre, cuando sean difíciles de entender. Señor, gracias porque nos has permitido la oportunidad de estar en este lugar y recibir de parte tuya la fortaleza, Señor, y el consuelo que nosotros necesitamos. Padre bendito, en esta noche ponemos delante de ti, Señor, cada una de estas peticiones de oración. Padre, tú conoces las dificultades,
las adversidades, los problemas que están agobiando, Padre bendito, a tu pueblo. Te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, estés trayendo una respuesta completa, integral, categórica, Padre, a cada una de estas necesidades, a cada una de estas peticiones. Señor, que los enfermos sean sanados, que los que, Señor, están amenazados, que puedan gozar de tu protección, Señor, en todo momento. Señor, provee para las necesidades diversas en medio de tu pueblo. Que no falte el pan, el sustento para tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre, para que tú traigas respuesta a cada inquietud, fortaleza, ayuda a cada vida, Señor, que está experimentando momentos de dura prueba. En el nombre de Jesús, que tu fuerza, tu ayuda sean una realidad sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, trae restauración, Padre, a los que se han apartado del camino. Trae salvación, Padre Santo, a los que están perdidos. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, ahora que hemos dado lectura a tu palabra, te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de ella. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos revelación por medio del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, quiero que estemos considerando esta porción de la palabra del Señor, que nos presenta algunos detalles que nosotros tenemos que considerar si queremos agradar al Señor, si queremos tener una vida correcta delante de su presencia. La porción, hermano, que hemos leído es una porción que relata un momento crítico e importante en el pueblo de Israel, que recién había salido de la amarga esclavitud en Egipto. Sabemos por la palabra cómo la decisiva y poderosa intervención de Dios trajo como resultado una liberación total y completa para los hijos de Israel. El plan de Dios era llevar a su pueblo a una tierra que Él había prometido, que Él había jurado a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el plan del Señor no solamente era hacerlos libres, sino llevarlos a esa tierra prometida, donde esperaba que su pueblo se instalara y pudieran gozar de una vida plena, de una vida agradable a los ojos de Dios, en la que pudieran tener un contacto especial con su Dios. Realmente el trayecto desde Egipto hasta
la tierra prometida no era un trayecto, digamos, demasiado largo. Digamos que el trayecto desde Egipto hacia la tierra prometida era un trayecto de alrededor de 400 kilómetros. Y prácticamente el llegar a esa tierra era cosa de poco tiempo, porque si 400 kilómetros aproximadamente era el trayecto desde Egipto hacia la tierra de Canaán, avanzando 15 kilómetros diarios, los hijos de Israel hubieran llegado a la tierra prometida en menos de un mes. Sin embargo, estudiando la historia tal cual nos es relatada en la palabra del Señor, nos daremos cuenta que los hijos de Israel se tardaron alrededor de 40 años para llegar a la tierra de Canaán y recorrer en alrededor de 40 años un trayecto que solamente les hubiera tomado menos de un mes recorrer. La razón, hermano, de ese enorme retraso, porque debieron haber llegado en menos de un mes, sin embargo se tardaron aproximadamente 40 años para llegar. Ese enorme retraso se debió a la falta de confianza que los hijos de Israel tuvieron ante la palabra que les decía que esa tierra les sería entregada. A la sazón de esta porción de la Escritura, había pasado aproximadamente un año con un mes y 16 días. Es decir, que ellos tenían alrededor de un año con 2 meses de haber salido de la esclavitud. Y llega un punto en el que se encuentran prácticamente en la frontera de la tierra prometida. Ellos se encuentran ya en el desierto de Parán, exactamente en un lugar llamado Cades Barnea. Entonces prácticamente ellos ya están en la frontera, a punto de ingresar a la tierra que el Señor les había prometido. Sin embargo, los israelitas le pidieron a Moisés que enviara algunos espías a la tierra prometida con el propósito de observarla. Y efectivamente, Moisés lo hizo. En el libro de los Números dice que fue el pueblo quien se lo propuso al Señor. Sin embargo, es al revés. En el libro de los Números, al parecer se lo propone Dios a Moisés, se lo ordena, y en el libro del Deuteronomio es el pueblo quien se lo propone a Moisés. O por lo menos es a la inversa. El detalle está que eligen, usted lo conoce bien, a 12 hombres, uno de cada una de las 12 tribus de Israel, con el propósito de inspeccionar aquella tierra que Dios les había prometido y que pronto estaría en su posesión. Los espías se demoran 40 días en inspeccionar esa tierra que Dios les da, una tierra muy abundante, y como muestra de la abundancia llevaron algunos frutos de lo que se producía en esa tierra, unos enormes racimos de uvas, entre otras cosas. Y una vez los espías terminan su trabajo y regresan nuevamente
al campamento de Israel con el propósito, por supuesto, de dar un informe. Está Moisés, está el pueblo allí reunido y empiezan a hablar de las bondades, de la exuberancia, de la productividad, de la prosperidad de la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, 10 de ellos dijeron que los habitantes en esa tierra eran enormes, de manera tal que ellos parecían insectos a la par de ellos. Hablaron de ciudades muy poderosas, extremadamente fortificadas, de manera que ellos recomiendan no entrar a tomar posesión de la tierra, porque era algo arriesgado, sobre todo para los niños y los adolescentes. Sin embargo, es en ese momento, ante el informe negativo de 10 de los 12 espías, que aparece Josué y Caleb diciendo que sí era posible la posesión de esa tierra, porque Dios estaba con ellos. Sin embargo, aquellos 10 espías, con su informe negativo, tuvieron una influencia mucho más poderosa sobre los israelitas que el informe de fe de Josué y Caleb. Y ante la insistencia de estos dos hombres, ellos trataron de apedrearlos. Y cuando estaban a punto de apedrear a Josué y Caleb, la gloria del Señor se manifestó y Dios le dijo a Moisés que destruiría completamente ese pueblo. Pero ante la intercesión encarecida de Moisés, el Señor desiste de destruir a Israel, pero toma una decisión. Y la decisión fue de hacer vagar a los hijos de Israel durante un lapso de tiempo lo suficientemente largo como para que todos aquellos que habían sido incrédulos a la palabra murieran en el desierto, o como dice el texto de la palabra, hasta que sus cuerpos cayeran postrados en el desierto. Entonces prácticamente se encontraban en la frontera de la tierra prometida. Sin embargo, es en Cades Barnea cuando Dios decide que no ha llegado el momento de entrar, porque es evidente que el pueblo no está preparado para tomar posesión de la tierra. Su corazón no está preparado, su fe en la palabra de Dios es todavía muy débil, y es por eso que Dios determina que todos aquellos hombres y mujeres mayores de 20 años no entrarán en la tierra. Y dijo Dios: aquellos que ustedes dijeron que morirían, es decir, sus hijos, ellos serán los únicos que tomarán posesión de la tierra. Y de toda esta generación, sus cuerpos caerán en el desierto, excepto Josué y Caleb, porque tuvieron un espíritu diferente, porque creyeron a mi palabra. Y luego pues la muerte de los 10 espías. Entonces, ante esta situación, Moisés le comunica a los hijos de Israel la determinación que ahora Dios ha tomado. ¿Y cuál es esa
determinación que no entrarán en la tierra todavía, y que ninguno de aquellos hombres y mujeres mayores de 20 años entrará en la tierra prometida. Cuando ellos oyen estas cosas, como dice el versículo 39 que leíamos, dice que el pueblo se enlutó mucho. Es decir, que ante la palabra de Moisés, en la que Dios decía: todos los mayores de 20 años no entrarán a la tierra. Y aun cuando están en la frontera, y aun cuando han pasado penurias desde que los saqué de Egipto, no entrarán todavía. Y se abriría un espacio de tiempo que sería equivalente a la cantidad de días que los espías habían estado en la tierra, es decir, 40 años vagando y dando vueltas en el desierto. Es ante esa determinación divina que los hijos de Israel se llenan de mucho luto y toman la decisión de hacer hoy lo que debieron haber hecho ayer. Porque dice el versículo número 40: y se levantaron por la mañana. Se levantaron por la mañana, es decir, el día siguiente al informe de los 12 espías. Se levantaron de mañana y se levantaron con el propósito de hacer en ese nuevo día lo que no habían querido hacer el día anterior. Y es por eso que dice que habiéndose levantado de mañana, subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Vea usted, ellos ahora están dispuestos a conquistar la tierra. Ellos ahora están dispuestos a poseer la tierra. Y al menos el discurso, las palabras que están en sus bocas distan mucho de las palabras que habían dicho el día anterior, aun cuando su corazón esencialmente no había cambiado. Entonces, ahora, ante el pesar que les provocaba el no poder entrar a la tierra, sino que tendrían que esperar 40 años, y todos aquellos que eran mayores de 20 no podían entrar, ante el pesar que les había provocado esta determinación divina, ellos toman la decisión de hacer en ese nuevo día lo que no habían querido hacer el día anterior. Es decir, que ellos quieren evadir la disciplina de Dios. Porque el que Dios los hiciera vagar por 40 años en el desierto era una manera de disciplinar a su pueblo. Era una manera de extirpar de entre su pueblo aquellos elementos que no tenían ni la actitud ni el corazón adecuado para poseer la tierra que Dios de antaño les había prometido a los patriarcas. Entonces quieren evadir la disciplina, quieren saltarse ese proceso que Dios ha determinado para ellos, a causa de no haber escuchado la palabra con la suficiente fe como para accionar en el momento de Dios. Hermano, algunas veces nosotros queremos hacer exactamente lo mismo.
queremos evadir ciertos procesos que Dios ha determinado que cada uno de nosotros vivamos. Ya se ha escuchado en alguna otra ocasión que en la Biblia la palabra disciplina no necesariamente deberá ser entendida en términos punitivos, es decir, en términos de castigo, sino que la Biblia, cuando habla de disciplina, si bien es cierto, la palabra disciplina incluye el castigo. Sin embargo, el castigo no agota todo lo que conceptualmente significa en la Biblia la palabra disciplina. Porque disciplina en la Biblia también significa enseñanza. Es decir, procesos a través de los cuales Dios está llevando nuestras vidas con el propósito de enseñarnos siempre algo. Y debemos de saber que desde el momento en que nosotros fuimos tomados como hijos e hijas de Dios, Dios nos disciplina. Y fíjese, Dios nos disciplina cuando le fallamos, como también cuando somos fieles. Ya lo dije, la disciplina no necesariamente deberá ser interpretada única y exclusivamente en términos de castigo. La disciplina incluye también enseñanza. Y todos nosotros necesitamos aprender del Señor. Todos nosotros necesitamos aprender de su palabra. Todos nosotros necesitamos aprender qué es lo que Él espera de nuestra vida. Y Dios tiene muchas maneras de hacerlo. Y una de esas maneras de hacerlo no solamente es la exposición de la palabra, como lo estamos haciendo en esta oportunidad, sino que también Dios algunas veces prepara determinados procesos en los cuales nos introduce con el propósito que aprendamos aquello que no aprendimos con la práctica ordinaria de simplemente escuchar la exposición de la palabra de Dios. El problema de los israelitas fue el no aplicar el oído a la palabra, el no escuchar con atención la palabra. El mismo escritor a los Hebreos hace la pregunta: ¿con quién estuvo disgustado 40 años? ¿Acaso no fue con los mismos que sacó de Egipto? Y el escritor de los Hebreos dice que todo ese peregrinaje fue por no haber oído la palabra con un corazón adecuado, por no haber oído la palabra con fe. Y el no haber oído la palabra con fe trajo como resultado esta determinación disciplinaria de Dios. Y esa determinación disciplinaria lo que buscaba era extirpar de entre los hijos de Israel todos aquellos elementos que no favorecían la entrada y posesión de la tierra prometida. Entonces, los hijos de Israel, al ser informados de lo que Dios ha decidido, toman la decisión de saltarse el proceso. Toman la decisión de enmendar hoy lo que hicieron mal el día de ayer. Y tratan de saltarse el proceso de la disciplina. Y es por eso que se presentan delante de Moisés y suben al monte y le dicen: aquí estamos listos, hemos pecado contra el Señor, pero hemos entendido que estamos mal, hemos entendido que le hemos fallado. Sin embargo, aquí estamos listos, preparados, con una actitud totalmente distinta para poseer la tierra. Y si el día de ayer no creímos, ahora nos hemos armado de una actitud totalmente diferente para poseer la tierra. Pero el problema era que Dios había determinado ya algo distinto, algo diferente. Y cuando Dios ha determinado algo para nosotros, siempre lo que Él determine será lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Siempre lo que Él determine será lo mejor. Pero por ser mejor no quiere decir que usted lo va a entender. No por ser mejor quiere decir que será agradable para usted.
Muchas cosas que Dios hace a favor de nosotros son desagradables y no las entendemos. ¿Me escucha, hermano? Para los hijos de Israel probablemente el castigo era excesivo, no lo entendían, no era agradable, y por eso el luto en el corazón de ellos no era agradable. Como también ciertos procesos en los cuales Dios nos introduce no tienen absolutamente nada de agradable y aparentemente nada de inteligible. Entonces uno quiere de pronto saltar esos procesos, que puede ser, no sé, la pérdida del trabajo, quizás alguna situación difícil que estamos enfrentando en la vida, cualquier cosa, pero que Dios está utilizando, no necesariamente con el propósito de castigarnos, sino con el propósito de enseñarnos cosas que no hemos querido aprender a través de la sencilla comunicación oral de la palabra. Porque si nosotros oyéramos la palabra e inmediatamente pusiéramos por obra todo lo que oímos y creyéramos a ella, evitaríamos estos algunos procesos, hermano. Porque si los hijos de Israel hubieran oído la palabra y la hubieran creído, estaban ya a un paso de la tierra prometida. A un paso. Estaban en Cades Barnea, en el desierto de Parán, en la frontera entre Canaán, a un paso, tan cerca, sin embargo, a la sazón ya tan lejos, tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Entonces no era agradable. Pero si hubieran evitado eso, si tan solo hubieran oído con atención la palabra y hubieran creído a la palabra del Señor. Pero como no creyeron, como todavía había elementos dentro de los hijos de Israel que no estaban preparados para recibir la tierra, que no tenían su corazón enclavado en el propósito divino de hacerlos poseedores de una tierra, entonces Dios se dio cuenta que habían elementos que no estaban listos, y por eso determina lo que determina, con el propósito de arrancar esos malos elementos con el fin que una nueva generación pueda ingresar en la tierra prometida. Nunca trate de evadir esos procesos de Dios. ¿Me oye, hermano? Nunca trate de evadir esos procesos de Dios. Usted está en las manos del Señor, hermano. Y aunque usted no entienda lo que le ocurre, aunque usted no se sienta muy agradado con lo que probablemente Dios está haciendo o está permitiendo en su vida, usted tiene que tener la confianza que usted está en las manos de Dios. Y lo que tenemos que hacer es tratar de discernir qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces ellos creen que Dios los apoyará a pesar de haber pecado. ¿Me oye, hermano? Sí, porque desde el momento en que se presentan en la cumbre del monte para conquistar la tierra, ellos tienen en su mente la idea que Dios los respaldará, aun cuando ellos mismos han confesado que han pecado. Pero no podían estar impunes. Habían pecado, y el pecado cambió las reglas del juego. El pecado alteró la agenda de Dios para su pueblo. Algunas veces nosotros creemos que cuando le fallamos a Dios, todo seguirá igual. Todo seguirá como de ordinario.
Pero eso no es verdad. Cuando le fallamos a Él, cuando pecamos contra Él, la agenda de Dios para nuestra vida se altera. Y ellos creían que podrían gozar del favor de Dios aun cuando habían pecado. Era lo mismo que muchos siglos después, durante el período del sacerdote y profeta Ezequiel y Jeremías también. Recuerde que fue durante el período de estos profetas cuando los hijos de Israel fueron llevados al cautiverio babilónico a causa de la desobediencia a la palabra. Y Dios por boca de Jeremías le decía al rey de Judá: ríndete, Dios no está del lado de ustedes. Empréguense ante Nabucodonosor. Nabucodonosor es mi siervo y yo lo he enviado. No estoy con ustedes, ríndanse, no peleen, no presten resistencia ante el ejército de los caldeos. Al contrario, déjense deportar. Dejen que los caldeos los arranquen de su tierra y que se los lleven a la cautividad. Y cuando estén en la cautividad, cásense, siembren viña, levanten casas y oren por la paz de esos gobernantes. Pero habían algunos en Jerusalén que decían: Abraham fue uno y poseyó la tierra. Nosotros somos muchos y también poseeremos la tierra. Fíjese el razonamiento. Abraham fue uno y poseyó la tierra. Y ahora nosotros, que estamos sitiados por el ejército de los caldeos, somos muchos. Si nos organizamos y peleamos, prevaleceremos ante el poder de los caldeos. Y Dios oyó eso. Y Dios decía: ¿cómo se atreven a compararse a Abraham? ¿Cómo se atreven a afirmar que yo voy a estar con ustedes cuando cometen pecados, cuando fornican, cuando son idólatras, cuando comen carne con su sangre? Que era lo que la ley de Moisés prohibía. Pero vea usted, la agenda se altera por el pecado. Quieren evadir la disciplina. Y dice, hermano, la palabra del Señor, que ellos, versículo número 41, y les dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Lea su Biblia, por favor, hermano. ¿La tienen abierta todavía? Pues entonces no me ve a mí, a menos que no sepa leer y no trajo Biblia. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Esto tampoco, mire, esto que están pensando hacer, tampoco os saldrá bien. No subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, por eso el Señor no estará con ustedes. Ayer sí estaba con ellos. ¿Escucha, hermano? Ayer sí. Pero hoy las cosas han cambiado. Hoy las cosas se han alterado. El plan es diferente. Y si ayer estaba con ellos para apoyarles y conquistar la tierra, hoy ya no estaba
con ellos. Fíjese, quieren hacer lo que Dios les había pedido que hicieran, pero fuera del tiempo de Dios. Porque al fin y al cabo lo que ellos pretenden hacer era lo que en líneas gruesas Dios quería que hicieran: conquistar la tierra. Lo que ellos hoy están diciendo que quieren hacer era lo que Dios había planeado que ellos hicieran. Pero el problema es que cuando era el momento de hacerlo, no lo hicieron. No lo hicieron. Porque es importante obedecer al Señor, pero hacerlo inmediatamente. Porque la obediencia dilatada o la obediencia tardada es casi sinónimo de desobediencia. ¿Me oye, hermano? Es casi sinónimo de desobediencia. Porque ahora sí están obedeciendo, pero fuera de tiempo, cuando la agenda y el plan de Dios para ellos ha cambiado radicalmente. Cuando Dios nos habla a través de la palabra, cuando Dios nos ordena algo a través de ella, debemos de poner por obra inmediatamente la palabra, para que no seamos oidores olvidadizos de aquellas personas que escuchan la palabra y que están empapadas de la palabra, pero eso de nada les ha servido, porque en el fondo ellos siguen viviendo de acuerdo a sus intereses, siguen con sus mismas prácticas pecaminosas. Y llega un momento en que reaccionamos, y eso está bien, porque nunca es tarde para enmendar el camino. Pero el problema es, hermano, que algunas veces ya la agenda de Dios se alteró para nosotros. Porque algunas veces somos como aquel hijo de la parábola que contó Jesús. Aquel hombre que tenía 2 hijos y le dijo a uno: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él dijo: sí, padre, voy, pero no fue. Y luego le dijo al otro: ve a trabajar en mi viña. Y él dijo: no quiero. Pero después considera las cosas y arrepentido va. Nunca es tarde para enmendar el camino. Nunca es tarde. Si hubiesen aquí personas que se han apartado del Señor y que han permitido que el pecado se apodere de sus vidas, nunca es demasiado tarde para volver al pastor y obispo de nuestras almas. Nunca es demasiado tarde para venir delante del Señor, porque su sangre tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Nunca es demasiado tarde para enmendar. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Pero probablemente cuando lo hagamos, esa agenda original de Dios se habrá alterado ya. Y tendrá que entrar en procesos que no hubiera sido necesario vivir si hubiese oído la palabra y se hubiera mantenido fiel a ella. Ahora quieren hacer las cosas. Ahora quieren hacer las cosas. Eso es lo que dice el Salmo 95. Entre tanto, se dice hoy: no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Oiga. Entre tanto se dice hoy: no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Cuál fue el día de la provocación? ¿Y qué pasó? Oyeron la palabra, sí, pero un día después. Quisieron arreglar las cosas, sí, pero un día después. Provocan a Dios, los castiga,
El castigo enluta sus corazones. Y con los corazones enlutados quieren hacer lo que no hicieron el día anterior. Y por eso el Salmo 95 dice: entre tanto, se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy. Es hoy cuando debemos oír la palabra. Oírla con fe. Y el oírla con fe nos llevará a una acción acorde a lo que Dios espera de nosotros. El mismo escritor a los Hebreos toma lo que el Salmo 95 dice y menciona detalladamente lo que ocurrió en esta porción, en el contexto de esta porción de la palabra que hemos leído. Y así escribe el escritor de los Hebreos: como a los israelitas no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, así también a nosotros, dice el escritor a los Hebreos, se nos ha llegado la buena nueva. Hemos oído la palabra, pero que no nos vaya a ocurrir como ellos, que habiéndola oído no prestaron a tiempo el oído. Quieren hacer las cosas, pero fuera de tiempo. Hoy es el tiempo de Dios para usted. Dios nos habla a nosotros para que hagamos las cosas hoy, no mañana. E Israel escucha del profeta Moisés las siguientes palabras: no suban. Eso debió haber sido ayer. No suban, Dios no está con ustedes. No lo hagan, tampoco esto les saldrá bien. Y dice el versículo 44: sin embargo, ¿qué dice, hermano? Se obstinaron en subir a la cima del monte. Vea. Se obstinaron. Es decir, estaban haciendo lo que estaban tratando de hacer lo que Dios les había dicho que hicieran, pero no solamente el problema es que lo están haciendo fuera de tiempo, cuando la agenda de Dios ha cambiado para ellos a causa de su pecado, sino que también quieren hacer lo correcto, pero con soberbia en el corazón. Hay cosas buenas que nosotros hacemos, pero las hacemos motivadas por la soberbia. ¿Escucha, hermano? Es lo que el apóstol Pablo escribía en su carta a los filipenses mientras él estaba preso. Algunos dicen, él dice, unos predican a Cristo por contienda y por envidia. ¿Usted cree que predicar a Cristo es bueno, hermano? ¿Usted cree que predicar a Cristo es bueno? Pero algo bueno como predicar a Cristo también se puede hacer con un corazón malo. Y el mismo escritor de la carta dice: algunos predican a Cristo por envidia, por contienda, para agregar más aflicción a mis prisiones. Los hijos de Israel, es verdad, iban a hacer lo que tenían que haber hecho, pero el corazón, el fondo, la esencia de su corazón no había cambiado. Era la misma. Lo mismo, el mismo corazón que había dicho: no entraremos porque tememos por nuestros hijos, es el mismo corazón que, movido por la mala noticia que el profeta les había dado, ahora están diciendo que conquistarán la tierra. La palabra era distinta, sin embargo, el fondo del corazón era el mismo.
Es decir, no se habían arrepentido de verdad. No habían tenido un cambio de actitud correcto, verdadero, real. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por envidia, para tratar de vernos superiores a alguien que no nos agrada, alguien que dijo algo que no nos gustó, algo que hacemos con el propósito de incomodar a alguien que nos incomoda a nosotros. Y aún esas cosas que hacemos, puede ser que no sea la venganza, ningún tipo de agresión hacia esas personas, pero posiblemente hay cosas que la Biblia nos manda a hacer y que finalmente las hacemos, pero que probablemente las estamos haciendo con el propósito de incomodar a otra persona, o de presentarnos superiores a alguien más, o porque queremos la alabanza de la gente. A veces en los privilegios se da que hay hermanos muy idóneos en el servicio, pero si por alguna razón en los llamados del año en curso no aparecieron, se van de la iglesia murmurando, o se quedan murmurando. Y la pregunta es, entonces, ¿a quién le estaba sirviendo? ¿Cuáles eran las motivaciones de todo lo que había hecho los años anteriores? ¿Fue el Señor o fue la aprobación de la gente? Los hijos de Israel van a hacer algo que en el fondo era la expresión de lo que Dios había querido que hicieran, pero no solamente lo están haciendo fuera de tiempo, sino que lo están haciendo con la actitud incorrecta, con soberbia. Y cuando el libro del Deuteronomio habla de este mismo caso, dice altivez. Si predicar a Cristo, que es algo tan bueno, puede provocar el daño a otra persona, como se escribe en la carta a los Filipenses, imagínense cuántas opciones usted tiene de cosas que usted puede hacer, que en el fondo están motivadas por su soberbia, por su altivez, por su pecado, que siendo buenas en sí mismas tienen el propósito de dañar o incomodar a otra persona. Y como la gente no nos conoce y dice: qué buen hermano, qué idóneo, qué irresponsable, qué útil, qué obediente. Nada de obediente, es un soberbio, es un altivo de primer orden, y todo lo que está haciendo lo está haciendo por cualquier otra causa, pero menos la de honrar a aquel que es digno de toda la gloria y de toda la honra. Por eso dice la palabra del Señor que cuando comparezcamos ante el tribunal de Dios, Dios examinará las motivaciones en el corazón. ¿Escucha, hermano? Al fin y al cabo, eso es lo que Dios siempre ha visto, la motivación. La ley decía: no adulterarás. Pero Jesús dijo: cualquiera que vea a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. No hubo necesidad de consumar el acto. Dios juzga la intención que a la larga lleva a la consumación del acto. La ley decía: no matarás. Pero el Nuevo Testamento dice: el que no ama a su hermano
es un homicida. Tal vez usted nunca le ha matado a nadie, pero en el momento en que usted tiene sentimientos contrarios hacia una persona, nada a la luz de la palabra lo diferencia del homicida. Dios ve el corazón, las motivaciones que nos llevan hasta la culminación de lo que ya habíamos codiciado, de lo que ya habíamos anhelado. Dios lo que juzga es el corazón. Y por eso cuando nosotros estemos ante el tribunal de Dios, Él no evaluará las cosas como la evalúa la gente en esta tierra, porque Él tiene ojos que ven. Sus ojos son como llama de fuego, que todo lo ve, que todo lo escudriña. Él sabe la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos. Israel iba a hacer algo bueno, pero con soberbia. Con soberbia. Y lo peor del caso, estamos terminando ya, que el arca del pacto, siempre el versículo 44, y Moisés no se apartaron de en medio de el campamento. Es decir, que el arca del pacto, que era la presencia misma de Dios, tal cual la entendían los antiguos hebreos, no se movió de su lugar. Los israelitas sí se movieron y subieron al monte, pero el arca no subió con ellos. Dios no fue con ellos. Y fracasaron. Porque cuando Dios no está de nuestro lado, las cosas no van bien. Las cosas no van bien. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios esté de su lado? La garantía de la presencia constante de Dios en todo lo que emprenda, en todo lo que haga, es su obediencia a la palabra del Señor. Su obediencia inmediata a la palabra. Cuando nosotros nos sujetamos a ella, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos sin dilación, es ahí cuando la presencia del Señor siempre estará con nosotros y podremos decir como el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Así que, hermano, básicamente la lección de todo este relato histórico es oír a tiempo la palabra. ¿Me oye, hermano? Es oír a tiempo la palabra, obedecerla muy pronto. Obedecerla pronto. Porque si eso hubiera hecho Israel, no hubieran demorado 40 años. Todos los que salieron de Egipto hubieran entrado a Canaán. Hubieran visto la victoria cuando enfrentaban a los amorreos. Pero no fue así, porque no oyeron como debían oír la palabra. Y cito el Salmo 95, que a su vez está citado en la carta a los Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Hermanos, el tiempo ha terminado. Quiero hacer un llamado. Si hubiese alguna persona que quiere darle su vida a Jesús por primera vez, levante su mano ahí donde se encuentra. O alguien que quiere reconciliarse con el Señor, levante su mano y diga: yo quiero hoy entregar mi vida a Jesús
por primera vez o me quiero reconciliar con el Señor. Como el tiempo es breve, yo no voy a demorar demasiado este llamado. Pero si hubiese alguien en esta hora que entiende que no ha estado prestando atención a la palabra, que no ha actuado de acuerdo a la palabra, pero hoy quiere hacerlo, hoy se quiere reconciliar con el Señor, le invito a que levante su mano ahí donde esté y un servidor llegará ahí para guiarle, para ayudarle y estaremos orando por usted. Aquí viene un caballero, Dios le bendiga. Aquí viene un joven en esta oportunidad. Si hubiese alguien que se quiere reconciliar con el Señor, probablemente usted ha estado acá, no falta a los cultos, no falta a sus responsabilidades, pero en el fondo usted sabe que todo lo que ha estado haciendo, su intención primaria no ha sido la gloria de Dios. Yo le invito para que hoy se vuelva a Él. Si hubiese alguien que en esta noche se quiere reconciliar con Jesús o darle su vida a Cristo por primera vez, levante su mano y diga: yo quiero hoy entregarme a Él. Yo quiero hoy reconciliarme con Él. Aleluya, aleluya. No hay nadie más. Aleluya. Entonces en esta oportunidad vamos a orar por estas vidas que hoy están aquí delante del Señor. Invito entonces a la congregación para que nos unamos en oración. Por aquí viene un caballero también, Dios le bendiga. Vamos entonces a orar al Señor en esta hora. Aleluya. Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos muchas gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias, Padre, por estas personas, por estos hombres que están aquí al frente. Señor, te rogamos que perdones sus pecados, límpiales de todo pecado, límpiales de toda maldad. Señor, toma sus vidas ahora en tus manos misericordiosas. Perdónales, susténtales, restáurales y perfecciona, Señor bendito, en ellos tu obra. Y Señor, en tus manos encomendamos ahora este pueblo. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que les ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra, a obedecer sin dilación lo que tú, Padre bendito, nos ordenas y nos mandas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos.